Bien, muy buenos días. A continuación vamos a explicar la guía interdisciplinaria que corresponde a las áreas de ciencias sociales y educación religiosa escolar para el grado octavo. Los docentes que realizaron esta guía son el docente Freddy Moreno y el docente John Ladino en el área de ciencias sociales y la profesora Constanza Lancheros en el área de educación religiosa escolar. Para iniciar hay que comentarles que desde el área de ciencias sociales vamos a evaluar dos competencias principales. Vamos a evaluar cuatro competencias, pero dos que competen principalmente, que son la competencia social ciudadana de realidad social, que nos invita a analizar las condiciones históricas y geográficas que configuraron los proyectos de estados nacionales americanos a través de una lectura de hechos universales que marcaron el rumbo de las sociedades y establecieron la dinámica económica y política a nivel regional y global. También, desde la competencia comunicativa lingüística, vamos a buscar que los estudiantes manifiesten su interés por la lectura y la producción de diferentes tipos de textos. Desde el área de educación religiosa se va a evaluar la competencia ético-espiritual, también la comunicativa lingüística, y desde todas las áreas de manera transversal vamos a evaluar la competencia de formación ciudadana. Para el caso específico de ciencias sociales, vamos a hacerlo a través de tres estándares o tres temáticas propuestas. La primera de ellas es la independencia de Estados Unidos, la segunda es la Revolución Francesa y la tercera son los derechos del hombre y el ciudadano, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre. Bueno, inicialmente el estudiante encontrará eh, dos preguntas en el área de sociales, que son preguntas orientadoras que se deben responder al finalizar la guía. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje que se busca debe, al final de hacer su proceso, el estudiante está en la capacidad de resolver estas dos preguntas, que son, ¿qué implicaciones sociales, éticas, religiosas tuvo el proceso de independencia de los Estados Unidos? Y ¿qué lecciones y aprendizajes dejó la independencia de Estados Unidos para el resto de América en su época? Lo primero que ustedes encontrarán después de las preguntas orientadoras es una lectura. Esta lectura es propuesta desde las dos áreas y busca que también se profundice en el análisis crítico de la historia. Después de la lectura, desde el área de religión se propone esta actividad muy corta y desde el área de sociales proponemos lo siguiente. Lo primero es que los trabajos se deben realizar en el cuaderno, que para su envío a través de la plataforma Edmodo se deben tomar fotografías claras y preferiblemente pegarlo en una hoja de Word, ¿sí? Esto con la finalidad de garantizar que haya un orden. Sin embargo, si el estudiante no cuenta con la herramienta, perfectamente lo puede hacer en su cuaderno y simplemente tomar las fotografías, pero tener en cuenta a la hora del envío que debe mantener el orden en que realizó la actividad. Posteriormente, proponemos dos imágenes. Esta es la primera. Aquí abajo encontramos la fuente desde la cual fue consultada esta imagen. Esta imagen nos remite en tres etapas fundamentales de la independencia de los Estados Unidos de América. La primera son los antecedentes, donde nos habla de las 13 colonias que estaban formadas allí desde más o menos el año de 1600 y que 1637, perdón, hasta 1773 y que estaban ubicadas en la costa del Océano Atlántico. También nos habla de los principales hechos, de qué fue lo que pasó, las fases iniciales, donde hubo, perdón, una serie de acontecimientos como el motín del té o la masacre de Boston, que llevaron a que se pensara en una lucha o una gesta libertadora. También tenemos que tener en cuenta la guerra de independencia, que fue el momento en que las 13 colonias deciden enfrentar al ejército de Gran Bretaña, que es uno de los ejércitos más poderosos del momento, y pues de una u otra forma también buscar su independencia. También nos habla este cuadro de los personajes, hay que tenerlos muy en cuenta, ya que a través de la historia nos han demostrado que esos personajes fueron totalmente relevantes en la historia de los Estados Unidos. Esos personajes son George Washington, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson.
De inmediato van a encontrar el siguiente cuadro, en el cual también se cita la referencia a la fuente de la que fue tomada, donde encontrarán las causas, desarrollo de hechos, la constitución y las consecuencias. Allí hay que mencionar que algunas de esas causas ya las conocíamos, igual que el desarrollo de los hechos, que como mencioné antes, se refieren al motín del Té, la declaración de independencia, la guerra de independencia y posteriormente, al finalizar la guerra, el reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos. A nivel de la Constitución es fundamental mencionar que cuando nace esta nueva nación, este nuevo territorio, que ya no es una colonia británica, sino que es un nuevo país independiente, pues se crea una constitución muy actual, muy contemporánea, que viene a ser una referencia para las siguientes naciones o para las luchas libertadoras que se dan en el resto de América. Y como consecuencias, lo que yo les mencionaba, una de las más importantes es que se forma la primera constitución escrita de la historia y pues viene en el marco de una revolución liberal que busca la descolonización, la descolonización. Siguiendo con la referencia del taller, estas dos imágenes es muy importante que las tengan en cuenta para poder resolver la actividad que vamos a realizar. Estos digamos que son como los elementos que se deben tener en cuenta antes de resolver el taller. Sin embargo, también nosotros proponemos que el estudiante, como parte de ese complemento a las clases virtuales, y bueno, los que no se pueden conectar a las clases virtuales, observen este video. El video aparece acá, es un video de 11 minutos que nos marca un poco la línea de una forma muy puntual y con hechos muy específicos de lo que fue la independencia de los Estados Unidos. En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Como pueden notar, este video es bastante gráfico, bastante dinámico y muy explicativo en lo que tiene que ver con la independencia de los Estados Unidos. Ahora sí, después de haber revisado las dos imágenes, después de haber visto el video y después de haber hecho, bueno, nos proponemos una actividad que, como les mencioné antes, se debe fotografiar y se debe enviar a la asignación de la plataforma en modo que aparece con el nombre de Independencia de Estados Unidos. Esto es fundamental que ustedes lo recuerden al momento de hacer la subida a través de la plataforma Edmodo. La actividad contiene los siguientes puntos. Consulta y lee información sobre la independencia de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes deben, aparte del video, aparte de los dos cuadros, hacer una búsqueda bibliográfica, ya sea en páginas de consulta básicas como Wikipedia u otras páginas que sean de una referencia importante sobre la independencia de los Estados Unidos. De esa consulta deben anotar 5 ideas principales teniendo en cuenta las dos imágenes anteriores y por supuesto el video y la consulta realizada por el estudiante, debe crear una historieta, ¿listo? Explicativa sobre la independencia de los Estados Unidos, teniendo en cuenta los siguientes criterios. La historieta debe tener 9 viñetas, o sea, 9 cuadros donde se narra la historia. Los personajes deben ser relacionados con la independencia de Estados Unidos. Importante que mencione los que estaban en la parte de arriba del primer cuadro, Washington, Franklin. Debe abordar la temática en general, ¿sí? Pero tratando de abarcar las causas, hechos, personajes y consecuencias. Como se dan cuenta, estos aparecen en los cuadros anteriores. Y por último, la historieta la deben realizar en la técnica de color. La deben dibujar y la deben colorear. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una historieta. ¿Listo? Esta por lo menos está en internet, les puede servir como referencia, pero tengan en cuenta que la historieta que ustedes deben realizar es completamente original. La deben crear ustedes. ¿Listo? Para continuar, digamos que hasta ahí vienen actividades sociales.
Aquí hay un cuadro que es muy importante que lo tengan en cuenta. Este cuadro es fundamental y es el que dice meta para evaluar todas las áreas. ¿En qué consiste ese cuadro? Resulta que esa actividad que está aquí la deben realizar y la deben enviar en las dos asignaciones porque va a ser evaluada por los dos profesores. ¿Qué nos dice? Elabora una carta dirigida a una persona del siglo XIX de la época de la independencia. La carta debe reflexionar sobre el papel de la fe, que recuerden que estamos trabajando desde la parte de educación religiosa escolar, la espiritualidad y los derechos de los seres humanos, teniendo en cuenta el contexto que era un contexto de colonización y un contexto donde los gobiernos locales no tenían, no, de hecho no existían gobiernos locales. Aquí comenzamos la segunda parte de nuestra guía, que va desde el 5 de junio hasta el 18 de junio. ¿Listo? Es están igualmente lo que les explicaba, las preguntas orientadoras. En este caso, ¿puede una persona con sus ideas cambiar el mundo? Y dos, ¿por qué la Revolución Francesa dejó un legado y un llamado a nivel mundial? Aquí ya entramos a hablar entonces de la siguiente temática, que es la Revolución Francesa. Para esta actividad del área de sociales tenemos propuesto lo siguiente. Lo primero es que ustedes van a encontrar un video, igualmente como el otro, ustedes lo van a abrir y lo van a observar en su totalidad. ¿Listo? Así como les mostré con el anterior video. Luego deben hacer la actividad completa. Cuando lo hayan terminado deben fotografiar y enviar a la asignación que se llama Revolución Francesa, que aparece en la plataforma de Edmo. El trabajo se realiza en el cuaderno. ¿Listo? Primero, deben copiar esta línea del tiempo. Aquí aparece eje cronológico de la historia universal occidental. Esto es muy fundamental que lo tengan en cuenta. Esto hace parte de la historia occidental. Si la imagen no es clara, en algunos documentos no se alcanza a apreciar completamente, entonces la pueden buscar en la fuente y allí descargarla con mayor claridad. Lo siguiente que deben hacer es realizar un mapa conceptual acerca del desarrollo de la Revolución Francesa. Ustedes deben tener en cuenta que la Revolución Francesa fue un proceso histórico, un proceso largo, un proceso que tiene diferentes características, donde pues nos representa que esa Revolución Francesa que se da en 1789 acaba con aquello que conocíamos como el antiguo régimen y da el inicio a una nueva etapa de la historia universal. Allí también se resaltan personajes muy importantes como lo fue Luis XVI, quien en su momento era el monarca del reino francés, y su esposa María Antonieta, que es muy conocida en la historia por algunos caprichos o algunas circunstancias que esta reina tenía para con las personas de este territorio. Por otro lado, pues aquí como les mencionaba, entonces tienen que mencionar, perdón, las 5 causas y las 5 consecuencias de esta revolución. Allí, por ejemplo, deben especificar cada una de ellas. Deben especificar por qué, por ejemplo, la inestabilidad económica, las ideas de la ilustración, la hambruna que existía dentro de la población, la pérdida del poder o la pérdida de la credibilidad de este rey Luis XVI y la lucha entre las clases que existían en ese momento, que como les mencioné antes era del antiguo régimen, donde la mayoría de la población, casi que un 99% de la población, estaba conformada por la burguesía, los campesinos y las personas más pobres, mientras que la nobleza y el clero representaban apenas un porcentaje muy pequeño de las sociedades, pero mantenían los privilegios y mantenían en términos generales el poder. Por otro lado, también deben mencionar 5 consecuencias. Deben explicarlas cada una de ellas, las cuales aparecen en el video y también en la consulta que el estudiante debe realizar. Deben, por ejemplo, en estas consecuencias mencionar qué pasó con el desarrollo de una nueva república y con ese concepto de democracia, qué nuevas implicaciones tiene el hecho de hablar de una constitución política. Tiene que, por ejemplo, tener en cuenta qué pasó con el poder político, que en un momento determinado, cuando Luis XVI es guillotinado, porque ese fue el final de su reinado, cuando él trata de escapar y es guillotinado, qué pasa con el poder dentro de la sociedad francesa,
Y digamos que lo que mencionamos un poco antes, que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Listo? Ahí también es muy importante que empecemos a mirar en la consulta y en el video nos lo muestran quién es este personaje que aparece en el punto número 4, que es Napoleón Bonaparte, que entre todo este choque que generó la Revolución Francesa, pues viene a ser a quien posteriormente toma el liderato o toma el reinado en este contexto. Hay que tener en cuenta que pues este cuadro, como se mencionó, se debe realizar en el cuaderno a partir de una buena consulta y a partir efectivamente de revisar el video que es sugerido para esta actividad. Bueno, y así entramos a la tercera y última parte de la guía. Perdón, antes de eso, en esta segunda actividad, la meta para evaluar, es decir, la actividad que deben realizar para las dos áreas es, según la lectura, la misión de Cristo evangelizador elabora una reflexión de media página sobre la reconciliación y la paz entre todos los seres humanos y la armonía de la humanidad con la naturaleza. Esto es muy importante para que reflexionemos sobre lo que es en la época de, tanto que estamos hablando de guerras, las independencias y todo esto, como en la actualidad el papel de la paz. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a entrar a la última parte de la guía con dos preguntas orientadoras nuevamente, que ¿son los derechos del hombre y del ciudadano un compromiso social? Y la segunda pregunta, ¿qué influencia tienen las independencias y las revoluciones en los derechos del hombre? Preguntas muy importantes en lo que se va a hacer la discusión frente a la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, por supuesto. Bueno, ¿qué vamos a hacer para esta tercera entrega? Que a las fechas del 23 de junio al 2 de julio, creo que es al 4 de julio, nos disculpan ahí el haber colocado la fecha, pero creo que es el 4 de julio. Bueno, deben ver nuevamente un video. Recordemos que en esta virtualidad pues, nos apoyamos un poco de aquellos productos de calidad que existen, que están colgados en la red y que le van a permitir al estudiante interactuar con el conocimiento de una forma distinta, ya que estos videos normalmente son muy didácticos, muy explicativos, basados en imágenes, basados en fotografías, y eso ayuda a que el estudiante pues interiorice los conceptos que estamos viendo. ¿Listo? Lo deben realizar en el cuaderno y tomar fotografías, como ya hemos dicho antes. Deben escoger 3 derechos que se enuncian en el video, ¿sí? Realizar un dibujo representativo de cada uno teniendo en cuenta la época. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de que este video nos lleva un poco a transitar por la historia universal. Luego deben observar esta imagen que aparece acá, donde aparece pues la bandera francesa y seguramente personajes de esta revolución. Aquí tenemos la imagen que hace alusión a la independencia de los Estados Unidos y deben, a partir de esas imágenes, contestar estas dos preguntas, la pregunta A y la pregunta B. La pregunta A nos dice, ¿qué relación tienen las pinturas de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos con los derechos del hombre y el ciudadano? Es muy importante esa pregunta. ¿Qué relación tienen las imágenes? O sea, ¿qué relación tienen estos dos acontecimientos muy importantes que se dan en un periodo también próximo? ¿Y qué relación tienen con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Y la segunda pregunta es, ¿influyeron estos dos acontecimientos en la Constitución de los Derechos del Hombre y el Ciudadano? ¿Por qué? Hay que mencionar aquí con claridad que estamos hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, resultado también de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Que actualmente ya estamos hablando de un tiempo donde actualmente ya existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Que es obviamente mucho más amplia, pero es necesario que un estudiante reconozca que antes de tener una Declaración Universal de los Derechos Humanos y antes de hablar en la época actual de los derechos humanos, hubo un proceso histórico de luchas y de reivindicaciones que nos llevó hasta lo que tenemos actualmente. Hasta ahí. Luego, la última meta para evaluar, la última actividad que deben realizar en conjunto es la siguiente, y es que teniendo en cuenta los derechos del hombre y el ciudadano,
evidenciando que actualmente algunos todavía se vulneran o irrespetan, aunque pues actualmente estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Escribe una carta direccionada a la población de Mosquera para concientizarla acerca de la importancia de la paz y del respeto de los derechos humanos, de los derechos para todos. Esta debe tener una introducción, unas peticiones, una conclusión y un postdata. La deben realizar en una hoja blanca, bueno, con todos los lineamientos, y es importante que en esta carta se especifique que va a direccionar a la población de Mosquera y que esa carta tiene que tener como eje fundamental, la importancia de la paz. No solamente porque nuestra institución lleva el nombre de la paz, sino porque Colombia como tal, nuestro país, desde hace muchos años está anhelando una verdadera paz, una paz estable, una paz duradera y una paz basada en el respeto a los derechos humanos de todos y todas las personas que habitamos en este territorio. Eso ha sido todo con nuestra guía interdisciplinaria. Esperamos que haya quedado muy claro y que ustedes hagan un verdadero ejercicio de consulta. Recordemos que en esta época de educación virtual, el aprendizaje, el principal protagonista del aprendizaje es el estudiante. Es el estudiante quien debe consultar, es el estudiante el que debe preguntar y el docente cumple la función de asesorarlo, acompañarlo, orientarlo, resolver sus dudas. Pero como siempre hemos dicho, el conocimiento no es algo que se transmite de una persona a otra. El conocimiento se debe buscar, el conocimiento se debe trabajar y el conocimiento se logra a partir de, como está propuesto en la guía, de una serie de videos, de una serie de clases que el maestro orienta y donde va a explicar cada uno de los procesos, por supuesto las lecturas, por supuesto las imágenes y por supuesto cada una de las actividades que el estudiante va a realizar y va a entregar a través de la plataforma Edmodo. Eso es todo. Muchísimas gracias.